compañeros, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles como todos los días. Es frecuente que les manifieste mi agradecimiento por estar en la clase de Derecho Notarial. Hoy vamos a continuar con el desarrollo del tema que dejamos inconcluso el día viernes. En la sección de ustedes, hoy estoy con la sección D. La sección de ustedes, empecé el día viernes este tema de la relación notarial. Hablé sobre la definición de la relación notarial. Hablé sobre los sujetos del notario, agente, cliente, paciente. Hablé sobre la elección del notario y luego recuerdo que también vimos los impedimentos del notario para actuar. Antes de continuar con el desarrollo del tema, estoy tratando la manera, compañeros, de ver si puedo. Se recuerdan que el viernes no pude, creo que esta vez sí lo vamos a lograr igual como lo estábamos haciendo. Pues continúo. Antes de continuar con el tema de los impedimentos del notario, que ya hablamos de los legítimos, físicos, materiales, de naturaleza, quiero comentarles un tema que tal vez brevemente, unos 5 minutos, 10 minutos, quiero comentarles de un tema que el día de hoy, tal vez algunos se enteraron, un tema trascendental para la historia del notariado en Guatemala, para el desarrollo del notariado de Guatemala, luego de que conozcamos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy en audiencia de las 8 de la mañana se llevó a cabo el caso Stephen Hendricks versus el Estado de Guatemala. El Estado de Guatemala estuvo representado por su representante legal, que es Procurador General de la Nación. Estuvo también acompañado el procurador por varios abogados y notarios, por un testigo, el constitucionalista Gabriel Orellana Rojas, y por supuesto del otro lado, en la otra parte, el señor Stephen Hendricks, quien se hizo acompañar también de sus abogados. Él es abogado y notario, y quiero comentarles, compañeros, que la trascendencia tan importante de esta audiencia es, le vuelvo a repetir, la sentencia que puede producirse o que puede provocar que exista un cambio. Afortunadamente ustedes lo conocieron, lo vimos en clase, creo que si no estoy mal lo expliqué cuando vimos el artículo 2 del Código Notariado, cuando vimos que uno de los requisitos para ser notario hábil, dentro de los requisitos está el ser guatemalteco natural. Ahora, con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 146, naturalización, son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos de los de origen, salvo las limitaciones que establece esta Constitución. Al respecto, compañeros, buenas tardes, buenas noches a todos los que me están saludando. Les decía entonces, recuerdo que platicamos del artículo 2 del Código de Notariado. Decía guatemalteco natural, o dice guatemalteco natural, y aquí hay dos aspectos relevantes y muy importantes. El abogado Stephen Hendricks y la verdad ustedes van a decir tanto tiempo, pero sí recuerdo este caso, bastante lo recuerdo. Hace alrededor de unos 18 o 20 años, él obtuvo su título de notario si no estoy mal, creo que fue en Bolivia, donde ahora actualmente ya no se puede, ya no tienen las dos
carreras de manera simultánea. Él obtuvo su título de abogado y notario, él mismo lo expresó el día de hoy en la audiencia. Él mismo expresó que la universidad le había otorgado y conferido los 2 títulos de abogado y notario, que había realizado sus exámenes correspondientes, sus exámenes técnico-profesionales, que había también llevado a cabo toda su práctica laboral, su práctica civil, su práctica penal, y que le habían, luego de haberle conferido el grado académico de licenciado y los títulos de abogado y notario, cuando trató de inscribirse en el colegio de abogados, o sea, colegiarse, pues aquí inició para él esa batalla legal que creo que no tiene sustento definitivamente para con las normas y las leyes de la República de Guatemala. Sin embargo, su proceso legal se inició en esa época. Él se le colegió únicamente como abogado, ejerció unos años, así lo manifestó como abogado, y posteriormente empezó, les decía, la batalla legal de pues lograr obtener que se le colegie como notario. Aquí pues terminó con todos sus recursos legales, llegó hasta la Corte de Constitucionalidad a través de un amparo. La Corte de Constitucionalidad lo amparó diciendo de que sí podía ejercer el notariado con la única condición, y era una condición contenida en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, creo que fue en el año 2004-2005, donde decía que tenía que nacionalizarse guatemalteco. Por consiguiente, él tenía que perder su nacionalidad estadounidense. El mismo señor Hendricks lo explicó hoy, que la Convención de los Derechos Humanos no le obliga a él que cambie su nacionalidad, no puede ser obligado a que cambie su nacionalidad, y por consiguiente él lo que espera es que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos resuelva a favor de él en contra del Estado de Guatemala y le obligue al Colegio de Abogados y Notarios que lo inscriba como notario. Yo entiendo 2 situaciones y 2 aspectos muy importantes aquí. Primero, la nacionalidad, que dice ser guatemalteco natural. Esto se resolvió con la norma constitucional, el artículo 146 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Él puede ser notario siempre y cuando se nacionalice. Lo expresó así, dijo que definitivamente él no iba a cambiar su nacionalidad. Los estadounidenses no le aceptan que nuevamente él tratara de recobrar su nacionalidad posteriormente. Puso un ejemplo de los ingleses. Los ingleses, cuando se encontraban en Venezuela, pues él lo explicaba, necesitaban para licitar ser venezolanos, aunque sean nacionalizados, se nacionalizaban, lograban licitar, lograban obtener la aprobación en el concurso de licitación, y luego 2-3 días después recobraban su nacionalidad inglesa. Él lo puso a manera de ejemplo. Creo que lo único que él manifestaba, y que por supuesto también, ¿verdad?, hubo una contraposición por parte del Estado de Guatemala, él manifestaba que se le está violando el derecho constitucional de igualdad. Hay discriminación en este tema de que él, siendo extranjero estadounidense, no puede ejercer el notariado, y entonces claramente él dijo que no había igualdad por cuanto a los notarios guatemaltecos en los Estados Unidos sí se les permite ejercer el notariado. Sin embargo, creo que él muy astutamente obvió indicar que el notario guatemalteco que ejerce en los Estados Unidos, el requisito necesario para que produzca esos efectos legales, esos documentos que haga o que él realice, de acuerdo a lo que dice la ley del organismo judicial, es necesario que el documento produzca sus efectos en Guatemala. Entonces, lógicamente, el notario guatemalteco puede ejercer en el extranjero, pero siempre bajo el imperio y las normas del Estado de Guatemala, de la República de Guatemala. Así que por eso les decía, compañeros, es una histórica la sentencia que nosotros esperamos.
Creo que hubo una buena defensa del Estado de Guatemala. El testigo, como les decía, el licenciado Gabriel Orellana, el doctor Gabriel Orellana Rojas, defendió muy bien la postura del sistema notarial guatemalteco. Habló del tema que nosotros platicamos aquí sobre la posición, ¿verdad?, ecléctica de que nosotros somos unos funcionarios públicos sui generis. Y entonces todos esos aspectos que hemos platicado hoy se los quería comentar porque creo que es de mucha relevancia y de mucha importancia. Se encuentra, si no estoy mal, en un canal de YouTube. Está esta audiencia que inició a las 8:15 de hora de Guatemala y terminó alrededor más o menos de la 1:30. Así que ese era mi comentario, ya que lo habíamos platicado ustedes, el tema de la nacionalidad, que es natural o guatemalteco naturalizado. Dicho esto, compañeros, para quienes quisieran ver una parte de esa audiencia, ya les comenté, lo pueden ver en un canal de YouTube. Y pues vuelvo a repetir, ¿verdad? Es algo muy interesante para la historia del notariado guatemalteco. Quiero comentarles también, compañeros, que vamos a continuar con el desarrollo de este punto que corresponde. Solamente voy a ver otra vez, compañeros, si puedo lograr algo aquí con él. Le agradezco me imagino que es Hernández Lucía, le agradezco mucho. Ella está poniendo el link de la audiencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Le agradezco, compañera, para quien estuviera interesado. La verdad es que es un poco larga. Les quiero comentar que para alguien que les gusta el notariado, para alguien que le apasiona el notariado, la verdad es que apasionante el tema, muy bien explicado por el doctor Gabriel Orellana Rojas, también muy bien defendido también por el Procurador General de la Nación. Y entonces, para quien pues quisiera escucharlo, compañeros, más o menos alrededor de 1:30 después de iniciada, viene la propuesta del testigo de Guatemala, y quien fue el que, estoy casi seguro que fue el que respondió de manera muy soberbia todos los argumentos que tiene Guatemala para continuar manifestando, que son requisitos y formalidades que el gobierno de Guatemala contempló por la seguridad y la certeza jurídica que debe tenerse o que debe darse en el sistema notarial guatemalteco. Así que, compañeros, nuevamente le agradezco a la compañera por el link que nos dio, por el link que nos trasladó. Bien, entonces, compañeros, voy a continuar con este tema que estábamos platicando el día viernes. Solo, así cuando empecé la clase les dije, hablamos de la definición, sujetos, notario, agente, cliente, sujeto, paciente. Hablamos también de la elección del notario, cómo se elige el notario, quién corre el mayor riesgo. Y luego hablamos de los impedimentos legítimos. Les puse algunos ejemplos de los impedimentos físicos, de los materiales, en razón de su naturaleza, los impedimentos técnicos y deontológicos. Y luego viene algo muy importante que lo vamos a ver en este momento. Ya son impedimentos. También les voy a leer algunos artículos que se relacionan con el Código de Ética Profesional. Voy a solicitarles a ustedes, que tenemos esa herramienta del internet, si pueden descargar ustedes de su computadora el Código de Ética Profesional, o si lo pueden comprar, si es mejor la compra, si les es más fácil la compra, lo pueden descargar. El Código de Ética Profesional, que les decía a ustedes, es muy importante que veamos esos temas. Recuérdense que
hablamos de los impedimentos deontológicos, hablamos de los impedimentos éticos morales. Existe un código de ética profesional, existe un código de ética donde se prohíbe taxativamente al notario. Ya voy a dar lectura de algunas prohibiciones que creo que son importantes que hablemos con el tema de la ética y la moral que el notario tiene, ¿verdad? Entonces vamos a, luego de este breve resumen que les hice de la clase pasada, vamos a hablar en este momento sobre las prohibiciones legales. Aquí sí son prohibiciones legales. Aquí la prohibición legal para el notario, para el ejercicio del notariado, compañeros. Aquí sí tenemos si fueran ustedes tan amables de abrir su código notariado, de ver su código notariado en el artículo 77. En el artículo 77 dice: al notario le es prohibido. Y aquí vamos a leer las prohibiciones que tiene el notario, prohibiciones que definitivamente no estamos hablando de las anteriores, las legítimas, que eran las doctrinarias, que eran legítimas, que si el notario puede utilizarlas, o el notario dice, son prohibiciones que tengo legítimas o son prohibiciones doctrinarias, impedimentos que a mí lógicamente me obstan a cumplir con mi función notarial. Pero en este tema de las prohibiciones para el notario se encuentran contenidas en el artículo 77 y dice: al notario le es prohibido: 1. autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Eso, recordarán ustedes, también lo vimos como un principio, el principio denominado de extraneidad, que el notario solamente puede ejercer funciones notariales, ¿sí? Funciones notariales a favor de extraños. No puede ejercer funciones notariales para sus parientes. Esa es la primera prohibición, ¿sí? Se pierde el principio de imparcialidad y precisamente por eso se contempla en el artículo 77. Luego dice: sin embargo, podrá autorizar con la firma, la antefirma, por mí y ante mí los instrumentos siguientes. Quiero hacerles el recordatorio, compañeros, de lo contenido en el artículo 1 del Código Notariado, donde dice que el notario podrá autorizar actos y contratos en que intervenga a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Aquí, en este caso, por eso es la utilización de la antefirma, por mí y ante mí, porque el notario está actuando por disposición de la ley. Al notario le está facultando la ley, que tiene la prohibición de no autorizar actos y contratos en favor suyo. Sin embargo, dice la ley, con la antefirma, por mí ante mí, porque la ley así dispone, porque la ley lo faculta a que lo haga, entonces establece los instrumentos siguientes: su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones y revocaciones de los mismos. Aquí, compañeros, recuerdan ustedes, el testamento y la donación, su naturaleza jurídica son mortis causa, son para después de la muerte. Ustedes lo saben, una de las características o dos características que revisten al acto de última voluntad, como es el testamento y la donación por causa de muerte, es que estos actos son personalísimos, ¿sí? Personalísimos, y además son de carácter revocables, se pueden revocar en cualquier momento. Por ese motivo, entonces, establece que el notario aquí sí le asiste la facultad de que pueda hacer su propio testamento o que pueda hacer su donación por causa de muerte. Y lo dice claramente, ¿verdad? Por eso les decía a ustedes, y las revocaciones de los mismos. En cualquier momento puede revocar el testamento o la donación por causa de muerte, ¿sí? Luego dice: ¿qué otro instrumento puede el notario o tiene, a pesar de existir una prohibición para sí mismo? Dice: ¿qué otro instrumento tiene el notario facultado para poderlo faccionar?
los poderes que confiera y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones. Aquí es muy importante, ¿verdad? Se refiere a poderes. El contrato contenido en el Código Civil, creo que es 1686 en adelante, se refiere al mandato. Los poderes y el mandato, ¿verdad? Utilicémonos como que fuera un sinónimo. Podemos utilizar poder, podemos utilizar mandato. Hay alguna diferenciación entre lo que es el poder y el mandato, pero eso es doctrinaria. Pero el poder, tal y como lo establece el Código Civil, es un mandato, ¿verdad? Mandato con representación, mandato general, o mandato especial con representación, mandato judicial con representación y el mandato general con cláusula especial. Entonces el notario está facultado para poder otorgar, conferir los mandatos que él dice confiera, sus prórrogas, modificaciones y revocaciones. Él puede prorrogar si el mandato lo dio a plazo determinado. Ustedes lo saben, la ley lo establece y la ley lo determina. El mandato que se otorga y no tiene plazo determinado, se entiende que el mandato se otorgó por un plazo de 10 años. Entonces puede prorrogar el plazo, o un mandato que sí tenga plazo, pues lógicamente vencerá en el momento que se concluya con el plazo determinado. El mandato especial, que no exprese plazo para su vencimiento, pues se entiende que ha terminado o vence en el momento que el mandatario cumpla con la gestión, el trámite o las facultades que se le hubieran conferido de manera especial para que cumpla con ese mandato. Y luego dice modificaciones y revocaciones. Recuérdense que el mandato también puede ser revocado. Para que todos estos temas del mandato, sí es importante que ustedes también lean la parte del mandato. Por supuesto, eso del mandato no va a ser tema de examen, pero sí es importante que ustedes lean eso para que puedan ustedes unir, entrelazar lo que es los poderes que el notario, las facultades que nosotros como notarios tenemos para faccionar con las palabras por mí, ante mí, nuestros propios poderes, mandatos, mandato especial, judicial o general. Luego viene también en la literal C, dice la sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviere autorizado para ello. Bien, les digo entonces y les comento. La sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviera autorizado para ellos. Recuérdense que el mandato puede ser otorgado a una persona determinada, pero las regulaciones del mandato establecen que el mandato puede ser sustituido en tercera persona siempre y cuando con las mismas facultades que el mandante en el mandato principal, en el mandato original, se hubieran conferido. Entonces, tal y como lo dice aquí, la sustitución total de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviera autorizado para ellos. La ley dice que es imprescindible para poder sustituir las facultades que le hubieran conferido a un mandatario. Para poderlas sustituir tiene que estar facultado el mandatario, y por consiguiente eso mismo dice aquí, ¿verdad? Un poder que le ha sido conferido a un mandatario puede sustituirlo siempre y cuando él hubiera estado facultado para hacerlo, y lo puede hacer con las palabras por mí y ante mí. Bien. No sé, Hugo Oscar dice qué artículo es el artículo 77, que es el que estamos hablando hoy, sobre las prohibiciones. Luego dice, los actos en que le resulten solo obligaciones y no derecho alguno. Aquí establece, dice, los actos en que le resulten solo obligaciones y no derecho alguno. En este tema, compañeros, la línea divisoria entre
el derecho que vaya a adquirir o la obligación que esté contrayendo, para mí es muy sensible. Es muy difícil poder determinar en un contrato, en un documento, que solamente esté contrayendo obligaciones y no esté adquiriendo derechos. En el caso concreto que lo dice aquí, dice, los actos en que le resulten solo obligaciones y no derecho alguno. Si el notario en una escritura pública está contrayendo la obligación de reconocerse deudor por la cantidad de 50,000 quetzales a favor de tercera persona, la ley lo establece y lo regula, que él lo puede hacer en la escritura pública, lo va a poder hacer por mí ante mí. Aquí está contrayendo obligaciones y no adquiriendo derecho alguno. Lo importante en este tema, lo importante en esta facultad que le está dando al notario, les decía a ustedes, esa línea divisoria tan difícil de poder determinar en cuándo se contrae una obligación y cuándo se adquiere un derecho. Por eso creo que es importante, compañeros, que como siempre recuerdo las palabras y siempre las replico, esas palabras de un profesor que decía: en caso de duda que tengan ustedes sobre la procedencia o improcedencia de un contrato o de un instrumento o un documento que ustedes como notario vayan a faccionar, en caso de duda es preferible que se abstengan a faccionar el instrumento público. Por consiguiente, creo que esto cabe decirles que si tenemos la duda en que si en algún momento o en determinado momento el contenido de ese contrato va a tener la adquisición de un derecho, es preferible no hacerlo porque la ley es clara y este documento o este instrumento podría ser impugnado de acuerdo a las formas de impugnación que establece la ley. Bien, continuamos entonces. Dice literal C: las escrituras Bien. Quiero comentarles, compañeros, que he tenido muchos problemas con el internet desde la semana pasada y me ofrecieron venir a ver hoy de la compañía con la cual tengo con las dos compañías, pero desafortunadamente no he tenido pues buena respuesta con respecto a los proveedores, pero sírvanse ustedes disculpar. Bien. Y luego, compañeros, viene este tema importante también de al notario sus prohibiciones, pero está facultado para hacerlo. Dice importante, la literal E. La literal E dice: las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiere incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Aquí establece la ley que con las palabras por mí ante mí, nosotros los notarios podemos ampliar, aclarar, modificar el contenido de una escritura pública. La situación con las escrituras de ampliación o aclaración, compañeros, la ley le da al notario facultades para que por medio de las escrituras de ampliación o aclaración pueda enmendar errores, con las palabras por mí ante mí, errores de forma, no de fondo, ¿sí? Eso le faculta a la ley, al notario, para que con las palabras por mí y ante mí lo puedan hacer. Y luego establece también errores de forma que no sean de los contenidos en el artículo 96.
Este es un tema que no me quisiera adelantar, pero les manifiesto que el artículo 96 se refiere a la enmienda del protocolo. En el punto último del programa que vamos a ver, vamos a estudiar lo que es lo relativo al protocolo. Ahí vamos a ver lo que es la enmienda del protocolo. Pero lo que se refiere a esta prohibición es que el notario solo va a poder ampliar errores de forma con las palabras por mí ante mí. Si el error fuera de fondo, lo va a poder ampliar, pero con la comparecencia de todos los que otorgaron el instrumento, con la comparecencia de los 3, 4 o 5 comparecientes otorgantes del instrumento público. La enmienda del protocolo se refiere a lo que establece, les leo rápidamente el artículo 96, dice: cuando en el protocolo se incurrieren en los errores siguientes: alterar la numeración fiscal de los instrumentos, la de la foliación o el orden de la serie, dejar una página en blanco o inutilización de una hoja, el notario deberá concurrir ante un juez de primera instancia para enmendar ese error. Así que los errores que el notario cometa, que se encuentran contenidos en el artículo 96, no los va a poder ampliar con las palabras por mí ante mí, ni por medio de escritura de ampliación. Si una escritura pública, el notario hizo 2 escrituras, número 80 y luego la número 80, el notario obligatoriamente debe. Es un error de forma, no es un requisito esencial, pero el notario debe obligatoriamente comparecer ante un juez de primera instancia y solicitar ahí que se haga la enmienda del protocolo. ¿A qué se refieren los errores de forma? Bien, Alexandra Zúñiga pregunta que si el notario muere y tiene algún error de fondo o de forma, ¿lo puede hacer otro notario o queda sin efecto el instrumento? Muy bien, Alexandra, le respondo rápidamente. Los errores de forma los puede ampliar el notario por mí ante mí, y esos errores de forma los va a ampliar el notario por mí ante mí, errores que él haya cometido en el registro notarial a cargo de él, ¿sí? No puede ampliar errores de forma de otro notario. Por consiguiente, mi respuesta, en el caso de que fuera un error, si el notario falleció, aquí, sea de forma el error o sea de fondo, obligatoriamente tienen que comparecer todos los otorgantes ante y en presencia de un otro notario, ¿verdad? Eso lo puede hacer. Las escrituras de ampliación de una escritura mía la puede hacer otro notario, siempre y cuando comparezcan todos los otorgantes, ya sea de forma o de fondo. Sí lo puede hacer otro notario, pero con la comparecencia de todos. Yo solamente como notario Jorge Mario Álvarez Quirós tengo facultades para enmendar errores de forma por mí ante mí con las palabras de mi registro notarial o el registro notarial que yo tengo bajo mi cargo. Eso sí lo puedo ampliar. Si yo falleciere, lógicamente lo va a poder hacer otro notario, pero con la comparecencia de los 3, 4, 5 o 6 comparecientes como requisito para que se pueda enmendar el error. Y les digo errores de forma. La nacionalidad del compareciente, omitió poner el estado civil, cualquier error que no afecte el negocio jurídico, el objeto, la esencia del negocio jurídico, definitivamente el notario lo puede hacer con las palabras por mí ante mí. Pero si fuera de fondo, aspectos, solo piensen ustedes, errores de fondo que lógicamente estén relacionados con el negocio jurídico, por ejemplo, número de finca, folio, libro, la cantidad de interés, el plazo del contrato, todas las modalidades o formalidades solo la pueden ampliar los que otorgaron el contrato. Piensen ustedes en esa inseguridad jurídica que existiera si el notario estuviera facultado para poder modificar el interés mensual.
o si pudiera modificar el notario el plazo del contrato, o si pudiera modificar el notario, por ejemplo, el pago de la renta, o la cantidad mutuada, que le pudiera rebajar el plazo, aumentar el plazo. Eso sería una inseguridad jurídica, ¿verdad? O podría existir hasta contubernio con el notario. Se facciona el instrumento público, luego se hace una escritura de ampliación ampliando el plazo. Por eso la ley contempla, y por eso la ley dice: solo errores de forma podrá hacer el notario con las palabras por mí ante mí. Si en lugar de 200 puso 2000 el número de finca, ahí obligatoriamente debe de comparecer todos los otorgantes. Para ponerles un ejemplo con bastante claridad, un ejemplo que por supuesto muy probablemente no va a suceder, pero se los pongo así de ejemplo. El notario pone que la finca es del departamento de Escuintla, pero la que estaban vendiendo es del departamento de Huehuetenango. Entonces, lógicamente, ahí es necesario que comparezcan todos los otorgantes para que estén de acuerdo en que por un error se consignó de Escuintla siendo el correcto de Huehuetenango. Eso les estoy poniendo como un ejemplo, ¿verdad? Yo sé que no podría pasar que los mismos números de finca, folio y el libro fueran iguales, que solamente vayan a variar el departamento. Se los pongo, pero para evidenciar la inseguridad jurídica que quedaría si al notario se le estuviera dando facultades para ampliar errores de fondo en el instrumento público. Sebastián pregunta de fondo: ¿podría ser el nombre de los comparecientes? Definitivamente, compañero Sebastián, le contesto: definitivamente sí. No le digo podría, ese es un error de fondo, porque es requisito esencial. Artículo 31 del Código Notariado dice: es requisito esencial los nombres y apellidos. Eso no lo puede modificar nadie. Eso no lo va a poder modificar nadie, ¿sí? Si yo en el instrumento público hago constar que él es de apellido Barrios Catalán y no era ese su apellido, yo no lo puedo modificar. Tienen que comparecer las personas. Si no, insisto, ¿qué inseguridad habría que el notario pueda modificar los nombres de los comparecientes? Entonces va a aparecer que el comprador que compareció era doña Julia Hernández, y ahora el notario lo modifica diciendo que el comprador era don Julio Marroquín Jiménez. Eso no lo va a poder hacer. Obligatoriamente deben de comparecer todos, y aquí es digamos, la seguridad y la certeza que va a tener ese instrumento público que se va a ampliar. La seguridad y la certeza, por supuesto. ¿Por qué? Porque los 5 que comparecieron, o los 3 que comparecieron en la escritura principal, van a comparecer y manifestar su consentimiento de que así debió haberse consignado el nombre, el número o los datos que se pueden cambiar. El NIT. Sí, miren, en el tema del NIT, compañeros, es para los temas de las compraventas que pagan el impuesto del IVA. Pues hay algunos argumentos. Yo la verdad es que en principio empecé a ponerles el número de identificación tributaria. Actualmente no le hago consignar. La razón es sencilla: es un requisito que no está contenido en el Código Notariado, en el artículo 29. Por consiguiente, en aplicación a aquel artículo de especialidad que yo les decía a ustedes, el artículo 110, debe de ser una reforma expresa al Código Notariado. Por consiguiente, no se hace. El DPI. Si el DPI lo consignaron erróneamente, yo soy del criterio, y en el registro de la propiedad y en otros registros, yo soy del criterio que sí lo puede enmendar el notario. Si la equivocación fue 0101 y puso 0102, por ejemplo, el notario lo puede enmendar y decir, en el momento que lo está ampliando, decir que tiene a la vista el documento personal de identificación con el cual identificó al señor Carlos Jiménez Ortiz,
habiendo incurrido en el error de consignar 0101, siendo lo correcto 0102. Eso sí lo va a poder ampliar, porque si ustedes miran, no es un requisito esencial. Creo que cuando veamos los requisitos esenciales y los no esenciales, va a ser un poco más fácil que ustedes puedan determinar cuándo es un error de forma y cuándo es un error de fondo. Aquellos requisitos no esenciales, considero yo, pueden ampliarse por mí ante mí, con algunas sus excepciones que ya veremos en el momento oportuno, con algunas sus excepciones, pero sí se van a poder ampliar. Por ahí estaba... Estaba viendo una pregunta de una compañera de... Y... Bien, creo que alguna compañera que había preguntado con relación a la fecha del instrumento público. La fecha del instrumento público definitivamente no la va a poder ampliar el notario. Aquí sí tiene que haber una enmienda, ir ante un juez de primera instancia por la fecha, ¿verdad? Alteró la fecha y entonces tiene que ir ante un juez de primera instancia. Algunos notarios, yo he visto, ¿verdad?, ratificación de la fecha, hacen una escritura de ampliación, comparecen las partes ratificando la fecha, pero yo soy del criterio que aquí debe ser un error que debe conocerlo un juez de primera instancia. Se debe de ir ante el juez para que faccione y levante un acta notarial, y que lógicamente la comparecencia también de las partes para que ellos ratifiquen que el instrumento público de fecha cierta y determinada fue otorgada en la fecha que corresponde y no como se hizo consignar o se hizo constar. Definitivamente eso no se puede hacer. Creo que un compañero le contestó que eso de la fecha lo puede resolver con un testado. Es correcto, compañeros, lo va a poder resolver con un testado siempre y cuando no haya extendido testimonio, siempre y cuando no hayan firmado ya los otorgantes y no le dejen espacio para el testado. Si el notario en el momento que van a firmar la escritura se da cuenta del error, por supuesto que si dice 24 de marzo y hoy tenemos, ¿qué?, 28 de marzo, entonces... Sí, 28 de marzo, entonces el notario sí puede testar 24 y entrelinear 28. Lo puede hacer siempre y cuando no haya extendido testimonios, porque si lo hace después de haber extendido testimonios, recuérdense que ahí hay falsedad en el instrumento público. Bien, entonces, compañeros, continúo con el artículo 77 del Código del Notariado. El artículo 77, entonces, terminamos con esas prohibiciones. Ya les expliqué, escrituras de ampliación. La respuesta era para Alexandra Zúñiga, ¿verdad? La fecha definitivamente tiene que ir ante un juez de primera instancia. Yo vuelvo a repetir, he visto que algunos notarios con la comparecencia de las partes le llaman escritura de ratificación de fecha, pero yo considero que esto sí debe de ser motivo de que el juez esté enterado de este asunto. Yo recuerdo hace muchos años, y tal vez alguno de ustedes lo recordará, un caso muy sonado de unas hermanas que tenían un problema con la familia Valladares. Y entonces el notario había cometido un error en la fecha del instrumento público. Él se encontraba fuera de la República de Guatemala cuando se faccionó pues la fecha, no sé qué es lo que sucedió, y él con las palabras por mí ante mí, pues dijo que la fecha correcta y la fecha cierta y determinada era pues la fecha en que él ya estaba en la República de Guatemala. Ese instrumento público fue impugnado de nulidad y lógicamente pues el mismo fue declarado, se le fue declarada la nulidad, por cuanto que el notario no está facultado para alterar ni para hacer constar
un error como lo es la fecha. Así que yo definitivamente, por la certeza, por el principio de la legalidad, es definitivamente con un juez de primera instancia donde se debe resolver ese error que cometió el notario con respecto a la fecha. Bien, luego dentro de las otras prohibiciones, esto sí va a ser muy importante, ¿verdad, compañeros? Que ustedes lo lean, este artículo por favor lo leen para objeto de su examen, lo leen. La otra prohibición dice: si fuere juez de primera instancia facultado para cartular, secretario de los tribunales de justicia o procurador, autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo. Esta prohibición está así clara al artículo 6 del Código Notariado, cuando decía que si no existe en la cabecera departamental notario para cartular, o existiendo se negara a hacerlo, lo va a poder hacer un juez de primera instancia. Sin embargo, yo vuelvo a repetir, ¿verdad?, con el argumento de que la ley del organismo judicial no le permite a los jueces ahora ejercer las profesiones de abogado y notario, y con el fundamento de que no hay cabecera departamental en que no exista un notario, yo creo que la aplicación de esta otra prohibición, aunque se encuentra vigente, yo creo que la misma ya no es aplicable. Luego, la otra prohibición dice: extender certificación de hechos que presenciare sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. Aquí está claro que lo que pregona esta prohibición es que no se puede actuar de oficio, ¿verdad? El notario tiene que actuar a requerimiento de parte por disposición de la ley, pero dice lo que no puede certificar hechos que presenciare sin haber intervenido en ellos. Esto es el principio de la rogación, era lo que yo les comentaba. El notario debe ser rogado para que pueda intervenir. Y entonces lo que a él le es prohibido es que vaya a certificar, así lo está diciendo la ley, que certifique a través de un acta notarial un hecho, una circunstancia que realmente a él no le conste. Esto, la verdad, es una prohibición que yo agregaría dentro de lo que es la ética y la moral. Son valores y principios. Para mí es algo subjetivo el decirle al notario: usted tiene la prohibición de que si no le consta lo que está haciendo, a lo que está documentando en el acta notarial, no lo haga. Es muy subjetivo. Aquí sí son impedimentos para mí, éticos, morales, deontológicos, que el notario sabe que de alguna manera, posteriormente, en un proceso, en un juicio, puede ser demostrado que la presencia del notario no era cierta en el momento que él lo está autorizando, y por consiguiente esa prohibición legal podría incurrir el notario en algún tipo ya de ilícito penal, alguna figura penal, ¿no? Luego el numeral 4 dice: autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervienen. Esto, compañeros, yo quiero explicarles que me es un poco difícil el poder explicarles este tema de los testimonios. No hemos visto los testimonios, no hemos explicado cómo se extienden los testimonios, las formas de extender los testimonios por fotocopia o por medio de transcripción literal de los instrumentos. Por consiguiente es un poquito complicado, pero les voy a explicar. Este es un testimonio por el sistema de fotocopias. En las fotocopias van a encontrar ustedes las firmas de los otorgantes, pero también se puede hacer con la fe pública del notario, con el uso de su fe pública, diciendo el notario y dando fe de que se encuentran las firmas ahí puestas. Lo que dice este numeral es que el notario le es prohibido que extienda el testimonio de esa escritura sin que antes le hayan firmado el instrumento. ¿Puede ocurrir? Sí, compañeros, puede ocurrir.
Le dicen al notario, mire, me urge que vaya esa escritura al registro de la propiedad hoy. Usted haga constar que ahí están las firmas y nosotros le pasamos firmando dentro de una media hora. Puede ser que ocurra ese hecho, ¿verdad? De que en media hora lleguen ellos, le firmen la escritura pública, la presenten en el registro antes de que ellos la firmen, y eso posiblemente no se va a saber. Pero compañeros, si por... Claro, estoy hablando de temas que posiblemente no van a ocurrir, pero que pueden ocurrir. Pero si por cualquier situación extraordinaria, compañeros, esta persona en el camino hacia la oficina pública falleciera o tuviera un accidente de tal manera que tal vez va a quedar imposibilitado durante un mes para poder firmar o para poder hacer constar de manera gráfica su aceptación, pues imagínense en qué problema va a estar el notario extendiendo un testimonio, una escritura pública que no ha sido firmada, que posiblemente va a producir efectos registrales, pero que no fue firmada. Lógicamente, compañeros, va a provocarle al notario, pero así, grandes de los cualquiera de los tipos de responsabilidades que ya vamos a ver. Bien. Y luego, compañeros, la última prohibición, artículo 77, dice, le es prohibido al notario, dice, usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Eso significa, compañeros, y les estoy diciendo que es una obligación de no hacer. También se encuentra contenida en el artículo 2 como una obligación de hacer. Dice, haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Estas son entonces las prohibiciones legales que tiene el notario para, ¿sí? Prohibiciones legales que tiene el notario para ejercer el notariado. Estas se encuentran contenidas en el artículo 77 del Código Notariado. Por favor, léanlas, por favor, estudienlas. Ya hablamos de los impedimentos legítimos o doctrinarios. Ahora estamos terminando las prohibiciones legales que establecen o que se encuentran contenidas en el artículo 77. Creo que voy a hablar todavía de los derechos y obligaciones para dejar para el día viernes. Espero terminar el día viernes con esta parte y hablar de la responsabilidad notarial. Y si no me diera tiempo, pues voy a utilizar una parte del día lunes, pero todo dependerá de cómo estemos para con el día viernes con nuestra clase. Así que quiero comentarles únicamente de los derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones de los otorgantes, de los contratantes, compañeros, es de manera recíproca, ¿verdad? Aquí, si les digo que esto es un contrato, pues lógicamente la relación notarial, si su naturaleza jurídica es determinada como un contrato, hay partes, ¿sí? Y esos sujetos de la relación notarial es el notario y el cliente. Y entonces, cuando estamos hablando, tanto el notario como el cliente tienen derechos y tienen obligaciones de manera recíproca, ¿verdad? Recíprocamente, ambas partes, tanto el notario como el cliente, tendrá obligaciones y derechos. Yo como notario tengo derechos, yo como notario tengo obligaciones. ¿Qué obligaciones tengo yo como notario para con mi cliente? Pues el cumplimiento de una buena función notarial. El cumplimiento de que termino con esa relación notarial, pues con el cumplimiento de la entrega de todos los documentos, ya vamos a ver la extensión, pero el compromiso y la obligación mía para con mi cliente es eso, ¿verdad? La prestación de una buena función notarial. ¿Y qué derecho tengo? Pues el derecho que tengo como notario, primero, el derecho que tengo de exigirle a mi cliente que me exprese con sus palabras, la voluntad y que me diga todo lo correspondiente y lo relativo al negocio o contrato o acto que se pretende realizar.
yo tengo ese derecho de exigirle a mi cliente que me dé toda la información, que me revele todos los pormenores, todos los aspectos relevantes para poder cumplir con la función notarial. Y el otro derecho que me asiste, el otro derecho constitucional, pues es un derecho de gozar de mis honorarios, de que me paguen los honorarios, que me reintegren los gastos que yo he hecho o que he realizado para los efectos de cumplir con mi relación notarial. Y por último, entonces, ¿cuáles van a ser los derechos y obligaciones de nuestros clientes? Si nos miramos del otro lado, el cliente, ¿qué derecho tiene? Tiene el derecho de exigirle al notario que le entregue sus documentos. Tiene el derecho de exigirle al notario que cumpla con una buena función notarial. Que la situación o ese menester de confianza por qué lo eligió, pues lógicamente que cumpla con esa su obligación. Y el derecho para el cliente. ¿Y qué obligación tiene el cliente? Pues como es en sentido inverso, ¿verdad? La obligación que va a tener el cliente es de darle toda la información correspondiente al notario para los efectos del negocio jurídico, del acto que se pretende realizar, y además que cumpla con el pago y reintegro de los gastos, de pago de honorarios y reintegro de los gastos que hubiera incurrido el notario para el feliz término de esa relación notarial. Con esto, compañeros, concluyo la clase del día de hoy. El día viernes les toca a ustedes a las 7 de la noche, así que el día viernes continuamos con el punto de los honorarios, el arancel, la extinción de la relación notarial y incluiríamos el tema también que es el relacionado con lo que es la responsabilidad del notario. Muchísimas gracias, compañeros, muy buenas noches, nos seguimos viendo el día viernes.